¿Qué tal? Buenos días, gracias Marjorie. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta capacitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nueva gama de moto. Vamos a tocar temas muy solicitados acerca de las bases que llevan estos nuevos productos, hablando de los productos de motor. Y también vamos a ver algunos otros productos que incluye la gama de moto en general. Eh, Vamos a introducir el tema hablando de la tecnología, el concepto de tecnología que tiene Wolf. En este caso, el- nuestra promesa de producto es el Multifactor Oil Serum. Les platico un poquito de esto. El Multifactor Oil Serum es un concepto que desarrolla Wolf que incluye toda la tecnología del producto aglomerada en la composición del mismo, llevando las características de protección a su máxima expresión. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de el contenido de la carga de aditivos en combinación con las mejores bases. Y es que decir esto suena simple, pero no es tan así. Resulta que Wolf, para diseñar sus productos y para mezclarlos, recurre a los mejores parámetros, los parámetros más altos de calidad en cuanto a esos dos elementos que integran un lubricante. Y esto lo hace en general, ¿no? En la mayoría de sus gamas. La máxima tecnología donde vamos a encontrar este concepto del Multifactor Oil Serum, la vamos a encontrar en los principales productos de base sintética. ¿Cómo funciona un Multifactor Oil Serum? Bueno, pues se toman esta combinación de aditivos de alta calidad y se mezcla con una base que sea adecuada para el producto. Recordemos que de tipos de bases sintéticas, existen al menos tres tipos y en eso vamos a profundizar hoy un poquito para relacionarlo con los productos de la nueva gama, porque vamos a comentar cuál es el objetivo de implementar cierto tipo de bases en el producto, ¿no? Eh, Esta combinación de bases con la mejor carga de aditivo obviamente tiene el objetivo de maximizar las características tanto de protección, limpieza y rendimiento del producto, así como también optimiza las emisiones contaminantes, es decir, procura que el motor funcione de una manera tan adecuada que produzca a través de la combustión en la menor cantidad de gases contaminantes para la atmósfera, ¿no? Entonces, en síntesis, podemos usar lo que está en la pantalla. Mantiene limpios los motores, la tecnología esto debido a la composición tanto de su base como de sus aditivos, ya que van a tener, siendo bases sintéticas de alta calidad, van a tener la menor cantidad de residuos contaminantes que, si llegan a incinerarse, no produzcan contaminación. Aparte, mantiene limpios los motores porque la gestión misma que tiene la tecnología del aceite propicia la no aglomeración de sólidos, dispersión y también no generación de más residuos
carbónicos dentro del circuito de lubricación y en general dentro del motor. La protección aumenta debido a la estabilidad que produce una mezcla de una base de alta calidad, como pudiera ser una base Grupo 5 o éster, en combinación con el trabajo que hacen los aditivos. Esto es muy importante porque mientras más calidad tiene la base, más estable va a ser su película lubricante, hablando estructuralmente y en términos de tolerancias a presiones, temperaturas, cargas constantes y variaciones también de la temperatura. Luego, la prolongación de los cambios, ¿por qué ocurre, no? Esto es muy fácil decirlo, pero tiene una base. Se pueden prolongar cambios de una buena proporción debido a dos factores fundamentales. Número uno, la gestión de los contaminantes que vimos en el primer punto y también la resistencia de la carga de aditivos a la oxidación, por ejemplo, y también a la estructura de la base. Entonces, todos estos elementos se traducen otra vez en alta calidad de los elementos. Luego, la reducción del combustible es posible cuando tú tienes un motor que utiliza una baja viscosidad, hablando de 10-30 hacia abajo, pero aparte la resistencia de la película es suficiente para poder garantizar protección y a la vez la reducción de la fricción necesaria para facilitar el movimiento que propicia precisamente la reducción de combustible en diferentes etapas de funcionamiento del equipo. Y las bajas emisiones, ya lo platicamos, en combinación con la carga de aditivos, la composición de la base a través de el porcentaje de carbones, de plomo, de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre que produzca, va a traducirse también en una ayuda que se traduce en bajas emisiones contaminantes. Esto solo es posible cuando la base es 100% sintética a partir de grupo 4. Y recordando que hay algunas bases que hoy en día ya no provienen del petróleo. Eso lo vamos a tocar en un momento. Eh, esta cuestión del ahorro de combustible se da principalmente cuando tenemos el trabajo del lubricante reduciendo la fricción, ¿no? Entonces aquí es donde vienen todas las cuestiones que hemos visto en otros cursos de viscosidad en relación con la temperatura. Una viscosidad adecuada para el motor no tiene que ser tampoco baja porque eso también es contraproducente, o sea, debe ser la viscosidad que te recomienda el fabricante en combinación con la tecnología del producto, que en este caso tendría que ser una base de alta calidad que proporcione resistencia, pero a la vez me permita mantener este, la fricción en bajos términos, ¿no? Yo les pregunto en este tema, como lo hemos visto en muchos cursos atrás, ¿alguien tiene alguna duda de la viscosidad, hablando de aceites de motor para moto en este caso? Recuerde que pueden hacerlo a través de la casilla de preguntas y respuestas o directamente alzar la mano y así yo poder permitirle voz. Perfecto, que nos pongan ahí sus dudas y si sale alguna de estas, ahorita la contestamos. Mientras tanto, vamos a seguir. Para no hacer el curso muy largo, bueno, pues nada más les recuerdo que lo que rige la norma de viscosidades de motor, también para los motores de moto,
Es la misma norma para motores en general, que es la JSAE J300. Y recordemos que esta tiene dos escalas de funcionamiento. Una va a ser la escala de viscosidades en frío o en arranque, que la tenemos aquí coloreada en el rectángulo azul, con 6 grados fundamentales. Y está la otra escala de viscosidades en caliente, que aquí la tenemos en negro. Y la combinación de estas dos nos dan la nomenclatura de los aceites multigrado, perdón. Los aceites multigrado, recordemos que tienen un comportamiento de viscosidad en frío, otro en caliente, y que de ello depende el grado de viscosidad en su parámetro correcto, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer cuando seleccionamos un lubricante es respetar el grado de viscosidad que nos pide el fabricante, y aquí usamos la escala cuando hay casos de emergencia. Recordemos que puede haber y no encontramos exactamente el grado de viscosidad que nos pide el fabricante. Ahí es donde miramos esta escala y podemos recomendar pues un grado arriba, en frío o en caliente, dependiendo lo que tengamos a la mano, pero siempre tratando de apegarnos a lo más posible las instrucciones del manual del fabricante. Es decir, no es de ninguna manera recomendable salten muchos grados de viscosidad. Esto incluso considerando que el motor pudiera tener muchos kilómetros, no debe variar la viscosidad en más de 1 grado, y a la primera oportunidad tratar de regresar a la viscosidad inicial, ¿correcto? Esto también aplica para los motores de moto indistintamente. Así que para tomar el tema central de la tecnología del producto, un pequeño refresh acerca de la composición de la que estábamos hablando. Recuerden que un aceite está compuesto de los dos elementos fundamentales que incluyen el aceite base en una proporción alta, por arriba del 70%. Al menos 70% de el aceite es aceite base dentro de la composición de un aceite. Y el aceite base puede ser, dependiendo de su origen o dependiendo de la tecnología que se emplee para obtenerlo, puede ser mineral grupo 1 o 2, o puede ser sintético 3, 4, 5. Cuando hablamos de aceites de base mineral, recordemos que la ventaja que tienen estos va a ser siempre un precio un poco más bajo, pero a cambio de eso tienen una composición bastante simple en su estructura molecular, lo cual influye o se puede traducir en menos resistencia de la película a todos los elementos que está expuesto, ¿no? Por ejemplo, alta temperatura, presión, cargas, oxidación, lo de todos los elementos expuestos tanto físicamente como químicamente. Y cuando hablamos de un aceite de base sintético, gracias a la tecnología con la que se ha obtenido, molecularmente es más ordenado y ya no tiene tantos elementos contaminantes que pudieran afectar el interior y el funcionamiento del motor. Esto tiene grandes ventajas. ¿Por qué razón? Porque estructuralmente va a ser mucho más fuerte. Hablando de tolerancia a altas temperaturas, cargas constantes, deterioro por oxidación, el desgaste incluso de los aditivos es menor debido a que la base ayuda bastante con su tecnología, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología empleada en la obtención para la base, vamos a tener diferentes resistencias. Entonces, esto explica los diferentes grupos. Grupo más sencillo sería el grupo 3. eh, Luego tenemos grupo 4, que ya son polialfa-olefinas. Es un polímero líquido ya.
Y grupo 5 que también ya es un polímero, pero puede estar compuesto de elementos orgánicos de petróleo o sin petróleo. Aquí está la innovación, ¿no? Y después eso se puede combinar dependiendo lo que queramos obtener, el lubricante que queramos obtener, o mejor dicho, dependiendo la aplicación que necesitemos, lo vamos a aditivar de diferente forma con los elementos que aparecen en la pantalla. Estos son detergentes dispersantes que actúan de manera conjunta para mantener limpio el motor. Y también tenemos inhibidores, antidesgaste, modificadores de la fricción, anticorrosión, antiespumante, que es muy importante para no generar burbujas de aire en la película lubricante. Depresor del punto de ebullición, que también actúa este, inhibiendo la ebullición, evitando que si el lubricante se expone a altas temperaturas vaya a perder su viscosidad o peor aún se vaya a evaporar y nos quedemos sin lubricante. Y los modificadores de la viscosidad, que son unos aditivos muy especiales que prácticamente te convierte en un aceite monogrado, en un multigrado a través de esferas microscópicas que actúan con la temperatura, ¿no? Entonces, en síntesis, el aceite base con la carga de aditivos nos va a dar esta combinación que necesitamos. Y hablando de motores, son de motores de 4 tiempos moto. Es una cuestión muy, muy importante porque la carga de estos aditivos debe de estar súper bien balanceada para cumplir los 3 objetivos que tiene un aceite de moto 4 tiempos, que son lubricar el motor, lubricar también la transmisión, proteger los engranajes y al final proteger también el clutch. Entonces, eso es súper importante. Ahora, ¿cuál es la novedad aquí? En los aceites de moto estamos utilizando una base en combinación con el éster. ¿Qué es el éster de entrada? Es una base Grupo 5. ¿Cuál es lo especial con este tipo de base? Bueno, tiene ciertas características que nos van a potenciar la protección. De entrada, históricamente, el éster fue un lubricante, una base lubricante que se desarrolla en un inicio para la industria aeroespacial. Y esto es porque su tolerancia a las altas temperaturas y presiones constantes, manteniendo protegidos los elementos, es muy grande. Pero además hay unas características extra, que son, por ejemplo, algo muy novedoso que este tipo de lubricante o de base lubricante proporciona es la polaridad que tiene su película, que reacciona con los metales y se adhiere a la superficie. Esto permite que aunque se pare la bomba y no esté circulando el lubricante por el sistema, se quede una película adherida a las superficies como vemos en la pantalla. Pero, ¿qué es el éster? ¿De dónde viene, no? El éster es un ácido graso que se obtiene de plantas como el girasol en combinación con un alcohol. Existen más de 400 tipos de éster en la industria. No todos son lubricantes, pero por ejemplo, estoy seguro de que ustedes portan el éster y ahorita no se están acordando, porque son polímeros en realidad de lo cual podemos componer muchas cosas. Un ejemplo, el poliéster se encuentra en la ropa, entre otros. Sí, adelante.
Súper. Tenemos una pregunta de Jesús Quirós. Indica, en la imagen no se especifica la línea de semisintéticos o sintético blend. ¿Esta línea no existe? Ah, en la diapositiva anterior, muy bien. Es muy, muy buena pregunta. Sí, no se especifica porque un semisintético, en el concepto de mezcla que tiene Wolf, realmente no lo vamos a usar como tal. Definamos un semisintético. Un aceite semisintético idealmente es una mezcla entre un aceite de base mineral en combinación con un aceite de base sintética. El problema que ya sabemos y siempre mencionamos en todos los cursos es que nadie define qué proporción de todos los aceites que se venden en la calle, nadie define qué proporción es la que se utiliza de base sintética. Idealmente, por concepto, tendría que ser un 50-50, eso sería espectacular, pero en la realidad no ocurre así. La realidad es que la mayoría de los que venden aceites sintéticos, no digo todos, pero la gran mayoría, ocupa trucos de mercadotecnia y una proporción muy baja de base sintética. Estamos hablando de mezclas que van de 7% de base sintética y lo demás de base mineral. Entonces, tenemos dos factores que explican por qué Wolf no utiliza tanto este concepto, aunque sí tenemos aceites denominados semisintéticos. Nosotros para esos aceites utilizamos el grupo 3, que en realidad es el sintético más simple. Y se hace así porque en la Unión Europea el grupo 3 ya lo están dejando de considerar como base sintética puramente, ¿no? Pero acá en Latinoamérica todavía se clasifica como base sintética. Entonces, esencialmente, los semisintéticos de Wolf van a ser full synthetics. Eso tiene una gran ventaja si ustedes lo consideran. Ahora, también está bien no usar mezcla porque entonces no caemos en ese truco de, oye, pero ¿cuánta proporción de base tiene sintética el producto? Bueno, pues la tiene toda. Es grupo 3. Pero esencialmente muchas marcas ocupan palabras como Synthetic Blend, Semi-Synthetic, tecnología sintética, y bueno, pues ahí es como hacen estas mezclas de baja proporción de base sintética, pero eso sí, los precios del aceite van a estar casi como un sintético, ¿no? Entonces, vale la pena aclarar esto desde el punto tecnológico de la composición, porque es lo que es. Espero haya aclarado la duda, ¿no? Y esencialmente, cabe recalcar que el concepto de semi sería una mezcla entre las dos bases, pero nosotros utilizamos grupo 3, el que tiene en la pantalla, que está ya considerado como el más sencillo de los sintéticos. ¿Ok? Espero haber respondido la duda. Y eso nos lleva, bueno, recuerden que los grupos, cuando van subiendo de número, grupo 3 al grupo 4 va a tener mayor calidad y grupo 5, el éster es considerado como grupo 5, es lo más sofisticado que podemos encontrar en estos días, pero tiene muchas particularidades. Esto cabe mencionarlo dado que estamos introduciendo toda una gama de productos que contiene este elemento.
Lo primero que tenemos que saber es que siendo un elemento que no viene del petróleo, la contaminación que produce internamente este tipo de componente es muy baja, es nula prácticamente. No va a tener carbones adentro que si se quema el aceite queden ahí residuos o se coquicen las piezas debido a eso. Si se llegara a quemar, bueno, no deja ningún residuo que pueda afectar después el funcionamiento del motor. Sin embargo, la otra contraparte es que si se le pone en muy alta proporción, como lo hacen algunas marcas, pues va a ser contraproducente. ¿Por qué razón? Porque puede generar mucho consumo, ¿no? Entonces, esto estructuralmente tiene alta resistencia a las altas temperaturas y todo eso, pero desafortunadamente, cuando se usa en una proporción muy grande, sí se traduce en consumo y eso es lo que tratamos de evitar con la tecnología de O, el multifactor o el cero. Lo que hace es combinar esta base con grupo 5 y grupo 4 primordialmente de petróleo, pero manteniendo las fortalezas que tiene en suficiente proporción las ventajas que nos da el éster con el grupo 5, ¿no? Entonces, de alguna manera es una película que genera una protección más alta, con temperaturas, tolerancias de temperaturas también mucho más altas, pero sin la desventaja que va a tener un éster puro que es el consumo. Y otra cosa que nos da por ahí es que va a ser menos contaminantes, tiene un mayor rendimiento en las altas temperaturas, una resistencia mayor al cizallamiento y también las moléculas polares. Recuerden que lo de las moléculas polares, esto actúa cuando el aceite está circulando dentro del sistema, normalmente, circula, ¿no? Y en el momento que el sistema tiene un fallo, se para o algo ocurre y deja de circular aceite, la película actúa con cargas polares y se adhiere ligeramente a la superficie metálica. Esto genera una película que va a estar presente ahí en todo momento. Si se llegara a romper el cárter o algo así, tendríamos un pequeño rango de protección, hablando de tiempo, que nos daría chance, pues, de mantener protegido el motor por algunos instantes antes de quedarse totalmente sin lubricación. Y también cuando mantenemos un equipo a altas revoluciones constantemente, esta tecnología es muy benéfica. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se mantiene estable la película y sigue brindando la protección que necesita el sistema. Entonces, por eso es que se escoge para proteger los motores de las motos, ¿no? Recordando que un motor de moto cuatro tiempos es un elemento que te pide el aceite de mayor aditivación y calidad posible debido a los tres elementos que están sumergidos lubricándose con el mismo aceite, que son motor, clutch y transmisión. Entonces, esa es la conjunción de la tecnología. Sí que también puede aparecer el éster en donde más los aceites de transmisión. Aquí como los motores cuatro tiempos muchas de las veces tiene los elementos integrados, pues el mismo aceite de motor es el aceite de transmisión, ¿no? Pero en algunas ocasiones lo vamos a ver también
en los aceites puramente de transmisión, tienen esa facultad. Para todas las aplicaciones extras que no sean motor y transmisión, no va a ser tan frecuente, o más bien no va a ser necesario ocupar la base tipo esta, ¿no? Ahí sí podemos formular con otro tipo de bases que sean más adecuadas. Hay otra cosa en particular que tiene el éster, debido a su composición, muchas de las veces no es tan eh, miscible con cierto tipo de aditivos. Esto hace, por ejemplo, que si lo utilizáramos en autos, en motores de autos, no podríamos cumplir algunas de las normas de los fabricantes internacionales, ¿no? Entonces, ese tiene esa peculiaridad. Algunas de las veces los aditivos no van a ser miscibles y esto lo único que hace no es dejar desprotegidos los elementos, sino que no se puedan cumplir específicamente con cierto tipo de especificaciones. En las motos no ocurre tal porque de entrada no es tan usado la homologación, ¿no? O sea, no hay este documento específico que avala que se han hecho análisis. Sí que existe la recomendación de las marcas, pero solamente a nivel de servicio, más no hay una homologación debido a que no sacan especificaciones como tal, ¿no? Son parámetros de funcionamiento técnico que se ajustan a los parámetros de protección que ya tienen las normas internacionales, en este caso de las motos, como el JASO, como el API y como el SAE. De ahí, bueno, lo que se puede implementar de tecnología es bastante. Y bueno, pues aquí vamos a recordar que van a existir diferentes tipos de aceite con diferentes aplicaciones en una moto, aunque es un elemento eh, pues realmente pequeño, no solo vamos a tener el aceite de motor, existe el lubricante de cadena. Algunas motos, recordemos que aunque son motor cuatro tiempos, pero como son de gran cilindrada, tienen elementos separados, entonces van a tener a lo mejor la transmisión o el clutch o ambos elementos separados del motor. Y esto hace también que los rendimientos se prolonguen un poco. Pero entremos en la materia. Una de las fórmulas que componen la nueva gama de motos primordialmente es este 15W50 Racing Ester. Fíjense muy bien en los nombres del producto porque prácticamente nos dicen todo. El 15W50 puede utilizarse en motos de alta cilindrada con aplicaciones directas en pista y está reforzado obviamente con la base grupo 5 tipo éster en combinación con otro tipo de bases. Esto le da una fortaleza tremenda y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones o los parámetros de las especificaciones que nos pide el mercado, como la protección al clutch, que sería por parte del JASO en su última actualización, que es el JASO MA2, el cual incluye unos rangos de fricción permitida para este elemento de clutch muy precisos, muy pequeños, y se complementa con la protección al clutch en un nivel SM. Esto es bastante porque recordemos que en las motos tenemos que balancear entre los aditivos antidesgaste
y la protección al clutch que brinda la fórmula en este sentido. ¿Dónde podemos aplicar esta fórmula? Bueno, fíjense que la 1550 es una fórmula muy versátil. ¿De qué se trata? Si ustedes se fijan y comparamos con la escala de viscosidad, este es un aceite clasificado como de alta viscosidad, está muy cercano al 2050, entonces se puede utilizar en motos que estén utilizando esa viscosidad, hablando desde motos europeas de marcas prestigiadas como pudiera ser Ducati, BMW, hasta motos con motores clásicos modernos, ¿no? Como Harley Davidson, este, como Victory, entre otras, ¿no? Y también puede combinarse con el uso racing de algunas motos japonesas de muy alta cilindrada, con aplicación a pista. Es una fórmula muy estable debido a lo que platicamos acerca tanto de la tecnología en el concepto de Wolf en combinación con la base tipo Ester y nos va a dar una resistencia extra en momentos clave para proteger todo el elemento integrado que pudiera estar en los motores. Entonces, observando aquí algunas de sus características, la tolerancia a las altas temperaturas que platicamos, la protección a la fricción y el desgaste y el rendimiento extendido son parte de sus atributos que lo vamos a sumar con la gestión de la contaminación, prevención de formación de lodos y no olvidar la característica polar que contiene, en este caso, el elemento de la base grupo 5, al igual que la protección al clutch. Es retroactivo en el sentido de cumplir no solo la norma actual en cuanto a protección de motor, sino que también todas las anteriores. Es decir, si el manual especifica una norma anterior, también es capaz esta formulación de proveer ese, ese nivel de servicio en este caso. Antes de continuar, Daniel, tenemos una pregunta de Jesús Quiroz nuevamente. Indica, ¿cuál es el kilometraje recomendado de cambio de los aceites sintético Resin Ester, por ejemplo, 20W50? Sí, ok. Muy importante hablar de rendimiento en motos, es un tema diferente. Es un tema diferente en el sentido de que no se puede generalizar, ¿no? Siempre decimos eso. Para dar un rendimiento tendríamos que hablar de un mismo tamaño de motor, un mismo tamaño de moto y mismo trabajo que hiciera. Por ejemplo, dada la aplicación que tienen estos aceites, todavía no llegábamos al 20, aquí está, el 2050, que es el que me pregunta. Siempre tenemos que hacerle caso a lo que diga el fabricante. Si bien estos lubricantes están hechos para aumentar todas las características de presión, si se usan, por ejemplo, en una competencia para lo que están hechos, la aceleración de la oxidación debido a los regímenes de revoluciones, de temperaturas y de trabajo excesivo, constante, al que están expuestos estos fluidos en ese equipo en particular, va a ser eh, fuera de lo común. Entonces, no podríamos hablar de un rendimiento preciso. Lo que te va a hacer es que este tipo de aceites, si tú los sometes a ese tipo de trabajo, normalmente los equipos dura una carrera, si es corta, dos,
pero lo cambian a la carrera, ¿no? Si es un uso de calle, sí que podemos hablar de otro tipo de rendimiento, un tipo de rendimiento de turismo, digamos. Bueno, pues va a depender del tamaño del motor y de si tiene elementos sumergidos o no, en el mismo aceite. Un ejemplo, una moto de alta cilindrada que ocupe 4 litros de aceite y que aparte no tenga elementos sumergidos, puede llevar este tipo de aceites hasta los 10.000 kilómetros, que va a ser de hecho lo que le recomiende normalmente su fabricante en ese tipo de uso, ¿no? Si se usa en una moto de trabajo, donde las características son muy diferentes, incluso recorriendo el mismo kilometraje, por el simple hecho de que la moto de trabajo sí tiene elementos integrados y el mismo aceite va a estar dando motor, cloche y transmisión, pero aparte de eso, las revoluciones y el esfuerzo van a ser diferentes. El esfuerzo primordialmente se carga más y también algo que impacta totalmente es la cantidad del aceite. No es lo mismo tener menos de 1 litro, tal vez lubricando 3 elementos al mismo tiempo, protegiéndolos, haciéndolo a revoluciones moderadas y con carga y produciendo altas temperaturas. Esto va a generar una oxidación muy acelerada en una moto, ¿no? Y lo más que te va a dar va a ser unos de 3.000 a 5.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque aparte, mientras más alargas el periodo de cambio, tienes que sumar el elemento de consumo. El consumo, cuando tú haces cambios cortos no se nota, pero cuando usas el rendimiento del aceite y excedes los 2.000 en una moto de trabajo, excedes 2.000 kilómetros, llegas a 3.000, sobrepasas 3.000, te vas a 4, el consumo sí que se va notando. Y bueno, a lo mejor el aceite resiste más kilometraje, pero dado el nivel de consumo que tenga la moto, te vas a quedar sin aceite antes de tiempo. Entonces, siempre que hablamos de rendimiento, considerar todos este tipo de factores. Por lo mismo, y como los equipos no son iguales, no hacen lo mismo, no podemos generalizar, pero tenemos que ver primero qué hace la moto, cuántos litros lleva en cárter, si tiene elementos sumergidos en conjunto, si tiene elementos separados, qué equipamiento también es el que tiene la moto. Una novedad que les puedo platicar es que ya hay algunas motos que incluyen una pequeña turbina, eso es impresionante. Ya desde hace algunos años incluyen la distribución variable en las motos europeas más sofisticadas. Entonces esto influye definitivamente a la vida, el rendimiento del aceite. No es tan simple recomendar dar un kilometraje así porque sí, no podemos hacerlo, a menos que hablemos de un solo tipo de moto con un solo tipo de trabajo, podemos hacer algo así, ¿no? ¿Hay algún comentario de esto? ¿Alguna otra duda? No, Dani, en el momento no tenemos más preguntas. Muy bien, y a esto sumo también el tipo de combustibles que al final impacta bastante en el rendimiento. Entonces, si quisiéramos decir por algo, pues en las motos más pequeñas te podría rendir unos 5.000 kilómetros máximo, pero siempre vigilando el consumo, porque ya cuando llegas a ese tipo de kilometrajes en motores pequeños, lo preocupante no es tanto ya, pudiera resistir el aceite, pero
el consumo es el que te puede llegar al límite. Y en equipos grandes que lleven arriba de 3 litros, sí que puede llegar en uso normal a los 10,000 kilómetros, ¿no? Si es en uso en pista, lo recomendable para esos equipos en general es usar el aceite, aprovechar la máxima protección que te ofrece y cambiarlo para la siguiente carrera para que tengas características en su máxima potencia y expresión, ¿correcto? Y bueno, pues toda la línea, lo bueno de la línea Racing es que es muy versátil. Entonces, te incluye ese tipo de diferentes usos con sus respectivas recomendaciones. Y el plus mayor de toda esta línea es la protección en desgaste, alta temperatura, que te va a ofrecer en todo tipo de niveles de servicio trabajo, ¿no? Ya sea pista, ya sea uso normal, etcétera. El elemento de la tecnología con la base, la calidad de base y los aditivos te va a dar esa protección extra que requieren los equipos. Y bueno, mencionar que ya se traen todos los grados de viscosidad que son necesarios. Por ejemplo, para las diferentes motos fabricantes. Sabemos que este nicho de mercado pues, está muy recurrido para las motos de alto cilindraje, motos de pista o de marcas prestigiadas. Entonces, por eso se incluyen a través de los estudios que se han hecho regionalmente con las marcas que existen, todas estas viscosidades desde 1550, 550, 10W30, 20W50, 1040, 1050, y bueno, pues hay otro tipo de usos y tecnologías en base que están incluidos en el resto de productos que no son Racing Expert. ¿Como cuáles? Miren, por ejemplo, este aceite que es para moto y scooter con viscosidad 5W40. La viscosidad nos indica por sí sola que este va a ser ya un producto full synthetic, ¿no? Wolf, ¿qué utiliza en full synthetic? Bueno, pues utiliza las mezclas de base grupo 3, 4 y 5, recuérdenlo. Entonces, cuando vemos un producto de estos, estamos seguros que va a tener una base 4, combinación 5 o alguna de estas dos. Pero eso nos da la ventaja de que la resistencia también va a ser bastante buena. Un elemento que se mide en el aceite de moto, dado que tiene los elementos sumergidos, es la protección a la caja de los engranajes. Esto es el ensayo FZG que pueden encontrar en algunas de las hojas técnicas de los productos más sofisticados. Este ensayo es utilizado para medir la resistencia de los aceites de transmisión primordialmente, pero está incluido en el estudio y en el diseño de nuestros aceites de moto. ¿Qué implica esto? Que dado la doble función que desempeñan este tipo de aceites en algunos equipos, vamos a tener considerada la protección cabal y completa, como dice, un aceite de transmisión también. Es por eso que algunos de estos aceites son perfectamente utilizables cuando tienen también elementos separados. Se pueden incluir en los dos elementos, en el motor y en la transmisión. Y así te lo expresan algunos manuales de servicio, que te dan la opción de meter el mismo motor, aceite con la misma viscosidad o
7580, un 7590 especial en el elemento de la transmisión, ¿no? En cuanto a esta familia de aceites moto y scooter, no se limita al uso de la scooter. Estos aceites pueden lubricar también un motor normal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos motores? Las scooter, primordialmente cuando hablamos del producto moto y scooter dos tiempos, las scooter sí van a tener eh, elementos separados y los motores de dos tiempos también, o sea, no van a incluir el elemento de la transmisión. ¿Por qué razón es esto? Porque recordemos que este tipo de motores consume el aceite a la par del combustible en una mezcla. Es decir, no tienen un circuito de lubricación como tal. La lubricación ocurre cuando se mezcla el lubricante con gasolina y se incinera. Y bueno, pues esto exige que también este tipo de aceites, dos tiempos, aquí insisto, nos cambiamos ya de cuatro a dos tiempos, va a tener unas características diferentes. En este caso, de los aceites dos tiempos, va a estar perfectamente bien adecuado el aceite para incinerarse. Y el objetivo que va a tener es de no dejar residuos, no producir humo y no generar un ruido excesivo en el equipo. Entonces, por este tipo de características ya se necesita observar otro tipo de especificaciones, como las especificaciones caso, API, ISO, dirigidas a motores de dos tiempos, ¿correcto? Vámonos con los productos de mantenimiento. Aquí, número uno, se mantienen los productos clásicos como el Chain Lube, el Silicone Clean, el Brake Cleaner y Multispray. Recordando que en el caso del Chain Lube, bueno, pues es un producto que te va a lubricar la cadena. El Silicone Clean produce una protección a través de generar una película y esto te mantiene el brillo de la superficie, pero también repele el agua, que eso es algo muy bueno, y revitaliza los colores. Es una especie de abrillantador y protector del plástico y la laca, el barniz de la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, como es repelente al agua, genera una película que incluso es capaz de mantener lejos el polvo y todas estas partículas contaminantes que luego se adhieren al cadenado, incluso al mismo casco, ¿no? Para mantenerlo limpio se le puede aplicar este tipo de químico y lo que va a suceder es que genera una capa polimérica que mantiene el brillo y mantiene protegida la superficie, incluso en zonas de una atmósfera agresiva. Hablo de toda la atmósfera que existe en las costas, por ejemplo, donde el aire incluye sal, incluye algunos elementos oxidantes por el agua y la combinación de la sal con agua, ¿no? Que es el salito. La mayoría de estos lubricantes, de estos químicos, tiene esa característica. Lo uno también al multispray. El multispray es un lubricante multifuncional que actúa de diferentes formas. Puede tener un uso como tipo aflojatodo, por ejemplo. Puede tener un uso de protección también porque genera una película que, por ejemplo, protege algunos cables del ambiente, circuitos eléctricos, entonces se puede aplicar directamente en
zonas donde están las computadoras, por ejemplo, el cableado, y bueno, te va a mantener protegido. También es repelente al agua, entonces esto evita que tengas problemas de cortocircuitos o arcos eléctricos, conductividad en esas zonas. Y también es un lubricante natural, es decir, lo puedes poner en algunas piezas móviles y te va a producir un lubricante que propicia el movimiento en esas zonas pequeñas, ¿no? Y bueno, pues tenemos algunos otros productos como el aceite Fork Oil. Recuerden que este aceite es especial para las horquillas delanteras y en este caso estamos exhibiendo viscosidad 10W. Recuerden que este tipo de aceite es un hidráulico prácticamente, entonces no requiere interacción con altas temperaturas, más sí requiere una resistencia a la presión. ¿Y cómo nos ayudan este tipo de lubricantes? Bueno, pues dependiendo su viscosidad, que usa nomenclatura de viscosidad en frío, podemos tener diferente dureza en la suspensión de acuerdo se requiera. ¿Ok? En este caso, el más estándar es este, que es el 10W, que pudiéramos considerar como una dureza en la suspensión confortable, pero también con suficiente rigidez para hacer algunas cosas con motos de campo traviesa. Y sus aplicaciones pues son variadas dependiendo lo que se requiere. Es bastante versátil. Aquí los tenemos por forma separada, algunos de los químicos. Eh, Cabe mencionar que el Chain Loop, Brake Cleaner son productos de mantenimiento que te ayudan a mantener, en el caso del Chain Loop, lubricada la cadena, libre de polvo, previenen los ataques químicos del ambiente como inhiben el óxido y también se puede considerar como repelente al agua en cierto sentido, ¿no? Es decir, aprovechando las características que tiene una grasa, que es que tiene un medio espesante adherente que se queda en la pieza donde la coloques, no necesita un depósito como tal para contener el aceite, sino que se adhiere a la superficie y suelta a través de sus poros en el medio espesante, suelta los lubricantes necesarios para proveer lubricación a la cadena. Y en el caso de el brake cleaner va a ser un químico que te va a mantener libre de contaminantes, pues los revestimientos de los elementos de freno, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que el frenado sea limpio y no tengas afectaciones en los elementos de disco tambor. Y también es capaz de convivir con circuitos eléctricos, de modo que si por ahí tienes algún sistema como ABS, como ese tipo de sistemas que ya interactúan con electrónica, no va a pasar nada con este tipo de fluidos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esto es lo primordial acerca de los aceites de moto. Si tienen alguna pregunta, es bienvenida ahora. Es una sección cortita, no nos metimos tanto en lo básico que ya lo tenemos visto, pero sí me gustaría escucharlos. Tenemos en el chat una pregunta, dice lo siguiente. Hola Rangel, te saluda Vinicio de la ciudad de Quito. Te quería preguntar a qué se debe que nuestros aceites bajan la temperatura del motor y eso es muy bueno para la conducción, pero un técnico me dijo
que al estar frío el motor no va a desarrollar, no se va a desarrollar como debe. ¿Qué le puedo decir para argumentar esto? No, bueno, es muy cierto, es algo que ocurre debido a la dispersión que genera la película lubricante eficientemente. Cuando tienes una base sintética molecularmente compuesta por una estructura tan estable como lo vimos acá, es muy natural que tengas una buena dispersión. Aquí vemos cómo estructuralmente las moléculas están bien acomodadas. Esto, aparte de dar una rigidez a la película, le da una resistencia, pero también una dispersión eficiente de alta temperatura, de la temperatura. Y esto es muy bueno debido a que mantiene de alguna manera el motor en un nivel eh, no muy frío, esto no es exagerado, son algunos grados, lo suficientemente caliente para que pueda desarrollar su máximo potencial, pero sin exceder las temperaturas de seguridad. Lo que dice el temor del mecánico es que si el motor permanece frío, no desarrolle su máximo potencial, bueno, pues estamos protegidos con eso porque evidentemente se va a calentar el motor, pero a la temperatura que necesita calentarse para desarrollar. Y va a mantener esa temperatura estable durante un tiempo prolongado, aunque tú sometas la moto a un tiempo muy prolongado de uso o muy exigente. Ahí es donde actúa la dispersión y el control de la temperatura, pero no va a ser así como que lo enfríe completamente, no, le va a permitir tener la temperatura suficiente para desarrollar sus características. Y recordemos que cuando los motores están demasiado calientes, se salen de los parámetros seguros y normales de funcionamiento y esto puede provocar daños excesivos al motor. Entonces, en esa manera va a estar protegido. Muchas gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta del señor Jesús Quiroz. Indica, sobre los aceites Wolf dos tiempos Renzi, ¿cuál es la proporción de acuerdo a onzas en motovelocidad y motocross? Bueno, la proporción normalmente te la da el fabricante del motor con aquellos equipos que son premezcla. Hay dos tipos de motores aquí o tecnologías en los motores dos tiempos. Los que son premezcla donde se tiene que hacer la mezcla manual en un contenedor por separado y después verterla al contenedor. Y los equipos que son mezcla automática, que simplemente tienen un depósito de aceite y en el mismo sistema de la moto estratifica la proporción de la mezcla, no necesitas mezclarlo, ¿no? Pero en los equipos premezcla puede ser una combinación 1 en 20, una mezcla bastante eficiente. Esto es una parte de aceite por 20 de combustible y de ahí se va modificando dependiendo del uso, ¿no? Pero el estándar es 1 en 20. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias también a las personas que contestaron la encuesta. Vamos a darle finis a este proceso. Bueno, continuaremos con las respuestas a sus preguntas. Tenemos otra pregunta del señor David Granizo. Hola Daniel, te saluda David Granizo de Guayaquil, Ecuador. ¿Qué productos tenemos en full sintético éster y qué productos tenemos en minerales para la línea de motos? Muy importante. Mira, aquí presentamos la novedad, que son los Racing Extra, pero sí debemos de considerar que en moto normal, que así se llama el producto moto, vamos a tener primordialmente
viscosidades como 20W 50, 10W 40 y 1540. De ahí yo estaría volcado a voltear hacia el 2050 y 1040. ¿Ok? Listo, Daniel. Tenemos otra pregunta de Jorge Juárez. Le saluda Jorge Juárez de Guatemala. ¿Qué cantidad se debe utilizar en 10W? ¿Esto depende de la moto o será la misma cantidad para todas las motos? Perdón, otra vez la pregunta es que no, creo que no se entiende un poquito. A ver. Tranquilo, indica qué cantidad se debe utilizar del 10W. ¿Esto depende de la moto o será la misma cantidad para todas las motos? No, no, claro, la cantidad es diferente dependiendo del motor, el tamaño, principalmente el tamaño del motor, pero también depende si tiene elementos sumergidos, separados, depende de muchos elementos. La arquitectura de todos los motores exige diferentes cantidades de aceite en cada uno de ellos. Por eso es que en los rendimientos no podemos generalizar tan fácil, ¿no? Listo, gracias Daniel. Tenemos otra pregunta de Juan Parra. Para el limpiador de motor, ¿cuál es la dosificación recomendada por litro de aceite? Y para el limpiador de radiador, también, ¿cuál sería la dosificación? Bueno, pues el limpiador de motor te rinde entre 4 y 6 litros, dependiendo cómo lo necesites, ¿no? Es decir, si requieres una buena concentración, te puede rendir 4 litros en cárter, o si quieres una limpieza ligera, te puede rendir 6. Yo siempre recomiendo utilizar el rendimiento de 4. Esto implica que si tú tienes dos motos que utilizan 2 litros, puedes dividirlo en dos y utilizar medio botecito por cada una. O si tienes cuatro, lo puedes dividir en cuatro y utilizar 4 servicios de limpieza, ¿no? Si tienes motores de a litro, perdón, puedes dividirlo en 4 servicios de limpieza. Y en el radiador, ahí sí recomiendo utilizar todo indistintamente. Normalmente te diría en 5 litros, pero bueno, pues va a haber ocasiones que tiene un poco más y funciona. Indica Juan Parra, sería más o menos 80 mililitros por litro de aceite. Si consideramos que tiene, sí, aproximadamente 80 mililitros está correcto. Listo, Daniel, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. BMW y Ducati recomiendan Fork 7.5W para suspensión. ¿Para cuándo podríamos estar disponible en este portafolio? Pues el producto sí lo podemos fabricar. La cuestión sería ver la demanda y todo eso, y es posible. Si ya fue solicitado, necesitaría ver mis archivos. Si ya fue solicitado, la respuesta puede ser muy corta. Nosotros estamos desarrollando productos en 4 meses, ¿no? Entonces, si hay una demanda, si ya fue solicitado, si esta solicitud ya fue canalizada primero que nada con nuestros ejecutivos de ventas y escalada para nosotros en producto, puede ser muy corto el tiempo de respuesta. Si aún no ha ocurrido eso, entonces hay que registrarlo, hay que hacer solicitud, y de ahí dependerá del estudio que se haga de la demanda. Pero todos esos productos de Ford, de diferentes viscosidades, ya tenemos, vaya, ya tenemos el diseño,
Lo único que hace falta es que haya una demanda para fabricarlos. Listo, Daniel, muchas gracias. Ya para finalizar, indican desde Chile, Claudia Paz, estimado, leí que Wolf no reembasa, es decir, cómo sale de la fábrica se distribuye a todo el mundo. ¿Cómo nos ayuda eso con la calidad? Bueno, tú puedes decir que debido a que eh, es un producto de un origen único, tiene uniformidad en la calidad, es decir, si nosotros fabricamos aceite, este aceite que está en la pantalla, por ejemplo, el 10W50 Racing Ester, lo vamos a hacer para todo el mundo en la misma fórmula, con la misma base, con los mismos aditivos. Eso es uniformidad en la calidad. Es decir, la calidad no va a variar de si tú estás en Alemania, en Italia, ¿no? Corriendo una Ducati tal vez, y lo compras en Colombia, lo compras en Costa Rica, en Panamá, va a ser exactamente la misma fórmula que se vende en Europa. Entonces, no hay una tropicalización de la calidad. Muchas marcas lo que hacen es que debido a que nuestras normas locales, todo Centroamérica, son menos exigentes, aprovechan esa cuestión para bajar la calidad del producto y eso se traduce en la protección que te da. Y entonces ya no tienes el mismo producto que tienen en Europa, tienes uno de mucha más baja calidad. Eso no ocurre con Wolf al tener este origen único traducido en uniformidad en la calidad. Vamos a poder brindar la misma alta calidad tanto en Europa, Asia, África, América, Oceanía, en todos los continentes. Así es como podemos usar ese argumento técnico comercial para garantizar la calidad del producto sin variaciones, sin importar en qué zona lo estés comprando. Super, Daniel, muchas gracias. Nos indica Yuri Miranda. Daniel, buen día. Excelente presentación. ¿Crees posible que tengamos presentación de 1.2 litros para motos? Bueno, pues Yuri, me imagino que pides esta 1.2 litros para Bajaj. Fíjate que estuvimos haciendo el estudio y es un poco difícil, honestamente, primordialmente por la... Es increíble, pero aquí salió el tema de las etiquetas. Encontramos que la botella le cabe, nuestra botella le cabe perfectamente bien los 1.2 litros si pudiéramos rellenar algunos con este volumen, pero, y aquí viene el pero, existen un montón de complicaciones a nivel logístico. La más técnica que puedo compartirte porque me tocó descubrirla a mí es que cuando estás en una zona de alta, de altura, de cierta altura, un ejemplo, Quito en Ecuador, ¿no? Debido a la presión atmosférica, los envases sufren una deformación que le ocurre pues a todos los envases, no solo los de aceite, pero en este caso te lo comento por eso. Y cuando tú estás a nivel del mar, la botella sufre todo lo contrario. Entonces, cuando tiene un volumen extra, esto es más impactante y donde repercute esta consecuencia directamente es en la etiqueta. Entonces, ¿por qué? Porque se infla la botella, se desinfla dependiendo la altura y esto te puede desprender fácilmente la etiqueta, más con el volumen, con el volumen normal que trae, pues no ocurre tan así, pero si le ponemos más, este, eso puede ocurrir más fácilmente.
Ahora, eso es una de las cuestiones técnicas de los contra. La otra son muchas trabas ahí administrativas, en el caso de los permisos, en el caso del empaque, etcétera, etcétera, que traen como consecuencia el efecto mariposa de esto, ¿no? Entonces, no se ha sacado de propuestas, está en el escritorio, se está analizando demandas, se está analizando la demanda del producto, se está analizando toda la factibilidad técnica, tanto del envase como de la logística, para que esto pueda ser posible, ¿no? Pero pues hasta ahora es un proceso. De una, Daniel, muchas gracias por tu respuesta. Acá nos argumenta el señor Jesús Quirós que en Colombia 1.2 se aplica para Bayash, TBS, XR 150, AKT, Victory, entonces que sería bueno realizar el proceso nuevamente de estudio para no dejarlo olvidado. Podemos incluir la demanda de las otras marcas aparte de Bayash, perfecto, muy bien. Ayúdenme con esos datos y con mucho gusto lo subo a la mesa de diseño de producto. Sí, señor, entonces acá ya te lo comparto por interno. ¿Listo? Muchas gracias. Hemos llegado Correcto. al final de este espacio de capacitación. Agradecemos al experto Daniel Rangel por compartirnos su conocimiento y a todos los asistentes por participar activamente. Esperamos que esta capacitación haya sido de gran utilidad. Les invitamos a seguir atentos a nuestras próximas sesiones de capacitación y muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.